Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompañan dos invitados muy distinguidos, un costarricense y un dominicano, me refiero al doctor Víctor Orozco, letrado de la Sala Constitucional de Costa Rica, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y además docente de la Universidad de Costa Rica. Y con él también el magistrado Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y Costa Rica y además un docente bastante acreditado en diversas universidades del país. Bienvenidos ambos. Bienvenidos. Gracias a ustedes. Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar un tema que sigue siendo de mucho interés y quizá vamos a aprovechar un poco también la experiencia de Víctor en relación a la Sala Constitucional de Costa Rica, que es uno de los tribunales constitucionales más reconocidos de la región. Y vamos a hablar justamente de uno de los procesos básicos del ámbito constitucional, me refiero al control de constitucionalidad y quizás también cómo empieza a penetrar en el ámbito de los tribunales constitucionales lo que hoy se denomina control de convencionalidad. ¿Existe una diferencia entre estos dos tipos de controles o qué puntos de contacto existen entre una cosa y otra? Un poco para entrar en entrar directamente en materia en estos dos ámbitos fundamentales hoy de la justicia constitucional. Bueno, en primer lugar, hablando un poco del control de constitucionalidad, tenemos que recordar que la Constitución es una norma jurídica, ¿verdad? Ese es el punto de partida, vincula plenamente a los poderes públicos, de modo que todas sus actuaciones y sus omisiones tienen que adecuarse a lo que nosotros en Costa Rica conocemos como el derecho de la Constitución, y eso supone la existencia de una garantía, ¿verdad? En el derecho comparado, esa garantía podemos encontrar el sistema difuso, en donde el control de constitucionalidad es desarrollado por los tribunales ordinarios, ¿verdad? Y luego tenemos otro modelo, que es el modelo europeo, en donde hay un tribunal constitucional especializado quien resuelve en última instancia acerca de la conformidad a la Constitución de esa normativa, del resto del ordenamiento jurídico. Y bueno, y en lo que toca al control de convencionalidad, no debemos dejar de lado que la Corte Interamericana ha impulsado la obligación de todos los países signatarios de la Convención Americana de aplicar directamente la Convención, que es un control que debe realizar el juez ordinario también ex oficio, ¿verdad?, en el marco de las competencias procesales, teniendo en cuenta no solamente la Convención Americana, sino también los criterios que sobre ella ha esbozado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo intérprete de la Convención, ¿verdad? Entonces, son dos controles paralelos, ¿verdad? El control de constitucionalidad por un lado y el control de convencionalidad en el otro, y de lo que se trata, al fin de cuentas, es de otorgar mayores garantías, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad? Hay varios principios que son paradigma en lo que toca a la aplicación, ya sea del bloque de convencionalidad o del bloque de constitucionalidad, entre ellos el principio pro homine, el principio pro persona, que nos exige aplicar básicamente la disposición que ofrezca mayores garantías al particular en una situación, frente a una ponderación concreta de derechos. ¿Y sobre cuáles normas supranacionales se ejercita este control de convencionalidad? Sí, bueno, esto es muy interesante porque en materia de derecho internacional podemos encontrar todo tipo de tratados internacionales, pero lo que nos interesa a nosotros, los constitucionalistas, son los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Y dentro de ellos podemos encontrar un nivel de protección en el ámbito de la ONU, el sistema universal, donde está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también tenemos los sistemas regionales, ¿verdad? Los sistemas regionales que, básicamente se han implementado tres: el sistema africano, el sistema europeo, que es la jurisdicción que ejerce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, con respecto al Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales de Roma del 4 de noviembre de 1950, y luego tenemos en el contexto nuestro, ¿verdad?, la Organización de Estados Americanos,
el Pacto de San José y la Corte Interamericana, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tratados que nos importan? Pues básicamente esos en materia de derechos humanos. Magistrado, ¿existe algún nivel de diferenciación en cuanto al alcance de la jurisdicción, del control que puede ejercerse de constitucionalidad o de convencionalidad? Es decir, ¿es posible extrapolar al control de convencionalidad todas las herramientas que se han estado construyendo acerca de las competencias de los tribunales en materia de control de constitucionalidad? Yo entiendo que sí, sobre todo viendo el ordenamiento jurídico aplicable en la República Dominicana, en el que digamos que ha sido organizado bajo una visión monista del ordenamiento jurídico, en el que las normas internacionales relativas a derechos humanos y las normas internas relativas a derechos humanos y sus garantías pues forman todo un universo de normas con las cuales se solucionan conflictos de relevancia constitucional. Y la Constitución nuestra, en el caso de la República Dominicana, establece que los tratados internacionales relativos a derechos humanos tienen rango, jerarquía constitucional y que son de aplicación directa e inmediata, lo que quiere decir que no hay que adoptar ningún acto normativo interno para que las normas autoejecutivas del ordenamiento internacional tengan aplicación dentro del plano interno del Estado. Y por lo tanto, para un juez dominicano, sea un juez del Tribunal Constitucional o sea un juez de la justicia ordinaria, que todos, como podríamos leerlo desde la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, somos jueces constitucionales que participamos de alguna manera en la solución de conflictos constitucionales, entonces igual podemos acudir a una norma contenida en un tratado internacional a la que el constituyente le ha reconocido jerarquía constitucional, o a una norma de derecho interno, ¿verdad?, contenida en la Constitución o en cualquier otro tipo de acto normativo. Por lo tanto, los criterios son equiparables. Es el mismo tipo de razonamiento el que tiene que hacer el juez para hacer el contraste, utilizar los estándares de determinar la validez de alguna disposición normativa que vaya a aplicar, al contrastarlo ya sea con el texto constitucional o con la disposición contenida en un convenio internacional, sea la Convención Americana o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o cualquier otro instrumento internacional de los que es signatario la República Dominicana. De modo que creo que el ejercicio es el mismo. Quizás haya algún matiz en el caso de Costa Rica, que hay un monopolio en la solución de los conflictos constitucionales en la sala constitucional. En nuestro caso, los jueces podemos inaplicar las normas que entendemos que son contrarias a la Constitución o que nos pudieran resultar contrarias a un tratado internacional, ¿verdad?, de derechos humanos. Por lo tanto, el juez nuestro se está moviendo en los dos escenarios simultáneamente y tendría que hacer el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. El tema podría plantearse o complicarse en aquel escenario donde ocurriera que la Constitución protege menos, o que pudiera tener alguna disposición que pareciera contradecir una disposición o limitar una disposición contenida en el tratado internacional. Y afortunadamente tenemos mecanismos en la Constitución nuestra y en esos mismos instrumentos internacionales que cuando eso ocurre, un sistema normativo envía al otro, ¿verdad? De modo que si la Constitución no protege el derecho en ese ámbito o una libertad, o lo protege en menor medida que el otro instrumento, usted tendría que aplicar aquel que la proteja de mejor manera. Y esas son reglas que están en la Constitución nuestra, en el artículo 74, en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y vemos que hay una especie de diálogo entre si cabe el término, el legislador internacional, que son los estados, la comunidad de estados, y en el caso dominicano, el poder constituyente, ¿no?, que ha creado esas ventanas de comunicación
entre el derecho de origen interno y el derecho que se origina en la comunidad internacional por el consenso entre los estados. Pero justamente a partir de algo que usted planteaba, yo quisiera un poco escuchar la experiencia de Costa Rica en materia de este diálogo entre jurisdicciones. Es decir, vemos cómo el derecho constitucional, por un lado, tiene en su centro o su punto de, digamos, de interpretación máxima a una sala o un tribunal constitucional, mientras que el derecho convencional tiene como intérprete de cierre en el caso, digamos, interamericano, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso europeo, a la Corte Europea. ¿Cómo se ha dado este diálogo entre esos dos centros de producción en el caso de Costa Rica? Bueno, en lo que toca el diálogo, tenemos que la doctrina más autorizada habla de un tipo de diálogo horizontal, que es el que podemos encontrar, por ejemplo, en el ámbito del derecho comparado, entre salas, cortes y tribunales constitucionales, o bien en un estadio superior entre cortes regionales de protección de derechos humanos. De repente tenemos casos en donde la Corte Interamericana, si uno revisa sus sentencias, de manera constante cita jurisprudencia del Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo, en menos casos, pero sí lo ha hecho, ha citado jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahora bien, en el ámbito vertical, ¿verdad? En el ámbito vertical entre organismo regional de protección de derechos y salas, cortes o tribunales constitucionales, la Sala Constitucional sí ha aplicado en reiterados casos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, en Costa Rica, por mayoría, se ha sostenido el carácter vinculante del Corpus Juris Interamericano en una sentencia emblemática redactada por el magistrado Ginesta Lobo, expresidente de la Sala Constitucional, y se ha sostenido ese carácter vinculante del Corpus Juris Interamericano, y utilizando palabras del exmagistrado y expresidente de la Sala Constitucional, el doctor Gilbert Armijo, tiene un valor supraconstitucional, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, la Sala Constitucional, desde la década de los 90, en un proceso de constitucionalización de los derechos humanos, ha aplicado directamente diversas opiniones consultivas, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para resolver asuntos, ¿verdad? Y potenciar esa línea jurisprudencial tendente a darle carácter supraconstitucional a estos instrumentos. Un caso, por ejemplo, emblemático se dio en el 92, cuando la Sala Constitucional, en un recurso de amparo, abolió, digámoslo así, una suerte de discriminación por razones de género, porque la Constitución decía, en el artículo 14, inciso 5, le reconocía la posibilidad a la mujer extranjera casada con un nacional de adquirir la nacionalidad costarricense, y un ciudadano, un extranjero casado con una ciudadana costarricense, o sea, el caso inverso, presenta un recurso de amparo y alega que hay una discriminación por razones de género. Entonces la Sala Constitucional, aplicando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y una opinión consultiva del año 85, 10 años antes, hace un control de convencionalidad en el año 92 y dice, ahí donde la Constitución dice mujer, entiéndase persona, ¿verdad? Con lo cual, a partir de ese momento, quedó fuera de lugar, ¿verdad?, todo tipo de discriminación por razones de género. Otro caso emblemático es el de la colegiatura obligatoria de los periodistas, en donde la Sala Constitucional en el año 95 aplicó también una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que la colegiatura obligatoria de los periodistas violaba el artículo 13, si bien recuerdo, de la Convención relativo a la libertad de expresión, ¿verdad? Y lo más importante, en esa sentencia dice la Sala Constitucional que lo que resuelve la Corte Interamericana es vinculante no solo con ocasión de su función contenciosa, sino también con motivo de su función consultiva, ¿verdad? Entonces, y esa opinión consultiva fue a solicitud de Costa Rica, sí, también, ¿sí? En el año, creo que en el año 85 también. Entonces, dentro de ese marco, de ese proceso de constitucionalización de los derechos humanos, el diálogo vertical entre la Sala Constitucional y la Corte Interamericana es permanente, ¿verdad? La Sala Constitucional ha citado reiteradamente sentencias de la Corte Interamericana y la Corte Interamericana también ha citado sentencias
e incluso para impulsar esta nueva doctrina expresa del control de convencionalidad que cita por primera ocasión el caso juez, del recurso de casación también, ¿no? Sí, en ese sentido. el caso claro. Mauricio Herrera versus Costa Rica, bueno, que impulsó toda una reforma en el sistema procesal penal costarricense y la implementación del recurso de apelación, ¿verdad? Condujo a una ley de ampliación, una ley de ampliación justamente, sí. sí. Entonces, como le digo, el diálogo, dichosamente, lo digo, entre la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de protección de estos derechos, ¿verdad? Ese diálogo vertical es permanente, ¿verdad? Y ahí en el caso de la ley, pues no solo fue un diálogo jurisprudencial, sino legislativo también, porque por supuesto, incluyó al poder legislativo. Es que el control de convencionalidad vincula a todos los poderes del Estado, no es solo control de normas, dice Ferrer MacGregor, sino también políticas públicas, ¿verdad? Y desde luego producción normativa, ¿verdad? Entonces, desde luego que el legislador, al tener en cuenta, al dictar en esa libertad de configuración normativa que tiene el legislador para dictar diversos regímenes procesales en todas las materias del ordenamiento jurídico, tiene que tener en cuenta la Constitución y desde luego el derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Claro, y no basta que, o sea, si el legislador adopta una ley que sea contraria a la Convención, ya por sí misma, aunque no haya afectado derechos, puede juzgarse y determinarse su inconvencionalidad, del mismo modo que puede plantearse una acción directa de inconstitucionalidad, ¿verdad? Exactamente, sí. En Costa Rica, bien decías, Aníbal, que el control de constitucionalidad es un sistema hiperconcentrado, ¿verdad? Entonces, la Sala Constitucional en ese ámbito realiza de manera paralela ese control de constitucionalidad y ese control de convencionalidad, ¿verdad? Básicamente. Yo quiero confesarles a ustedes, que son abogados, que estos temas y estos casos de los cuales ustedes han explicado, los conocemos muchas personas, no solo del área de derecho, porque son casos históricos que han sido paradigmas de alguna forma u otra, así que todo aquel que estudia incluso relaciones internacionales o que está en áreas vinculadas, los estudia. Así que creo que el público ha estado muy entusiasmado por esta conversación tan dinámica que hemos tenido. Sin duda, yo creo que el tema es sumamente interesante y el tiempo nos ha resultado muy limitado. Yo le decía a Víctor cuando venía, digo, lo que generalmente uno se queda con hambre cuando va a un programa. Cuando se está emocionando, el tiempo viene. Pero ese es el compromiso de que tiránica y nos detiene. Tienen que volver. Claro, ese es el compromiso. Sí, con todo gusto. Miren, yo creo que está de más agradecerle a nuestros invitados, al magistrado Claudio Aníbal y al doctor Víctor Orozco, por habernos acompañado en este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Esperamos que en otra ocasión ustedes nos acompañen por acá. Sí, espero que así sea, para que eso implicará que Víctor habrá vuelto a nuestro país y tendremos motivo de satisfacción y de alegría como lo que estamos teniendo. Ya sabe que les esperamos. Muchas gracias, encantado. Y bueno, definitivamente el control de convencionalidad está para quedarse y obviamente no estará ausente de algunos niveles de conflictos que son normales en el ejercicio de cualquier actividad jurisdiccional que implique la interacción de múltiples órganos jurisdiccionales. Lo mismo ha ocurrido históricamente con el propio control de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional te invita al tercer concurso de ensayo